Bienvenidos estudiantes al canal de la Profe Gise. En este breve video vamos a abordar uno de los pretextos comunes en los textos académicos que son los índices. Veremos de forma sintética y concisa la definición, funciones, tipos, modalidades de elaboración y algunos ejemplos. Comenzamos. En cuanto a la definición, ¿sí? El índice proviene etimológicamente del latín, que significa lo que señala o indica. Consiste en una lista ordenada de los artículos, capítulos o partes de un libro, revista, trabajo escrito, etc., con indicación correspondiente del lugar donde aparece, ¿sí? Si bien es un paratexto de muchas publicaciones, en los trabajos académicos es también un paratexto importante. ¿Cuáles son las funciones que tienen los índices? ¿Para qué los usamos? ¿Por qué los incluimos en un texto académico? Bien, en primer lugar porque son muy gráficos y reflejan el esqueleto del texto. También porque muestra su estructura lógica, es decir, con el índice podemos rápidamente conocer cuál es el tema central y cuáles son las ramificaciones de ese tema central, cuáles son los subtemas que se abordan. También organiza el recorrido del lector y, por último, facilita la búsqueda de datos, sobre todo cuando se trata de publicaciones tan extensas y en una relectura o en una lectura parcial, el índice es de mucha utilidad para un lector. Veamos ahora qué tipos de índices podemos encontrar. De acuerdo a la clase de información que presentan, podemos distinguir los índices alfabéticos, por un lado, en donde tenemos aquel que es analítico o temático, que menciona los conceptos que aborda el texto. A continuación de cada palabra o entrada se indican las respectivas páginas y los conceptos dependientes de otros se indican en subentradas, precedidas por un guión largo que reemplaza la entrada principal. Después tenemos también los índices onomásticos. También están ordenados alfabéticamente, pero solo lo que se ordena aquí son los autores citados en el texto, ¿sí? Esos apellidos, los nombres de esos autores están acompañados por el número de las páginas en las que son nombrados. Todas las páginas en las que son nombrados. Y luego tenemos el índice más clásico, que en realidad se denomina tabla de contenidos o de materias. Es aquel que presenta la organización interna del texto, indicando los títulos de los capítulos o secciones por orden de aparición y su ubicación exacta a través del paginado. Lo que es importante tener en cuenta acá, que en los textos académicos, aquel que se presenta de forma obligatoria es la tabla de contenidos, ¿sí? No puede faltar. Si yo quiero presentar un texto más completo, un trabajo más completo, porque creo que es una información que es necesaria brindar a los lectores, y puedo incluir aquellos índices alfabéticos como accesorios, pero no son necesarios en un trabajo académico, como estudiante, ¿sí? Veamos ahora también que existen otros índices, además de estos, que son menos usuales, como por ejemplo el de abreviaturas y siglas, que es aquel que registra en forma abreviada las palabras, títulos de libros, periódicos, revistas y sitios web, así como los nombres de instituciones y organismos que son mencionados en el texto para evitar su transcripción completa en forma reiterativa. Este tipo de índice es común, ¿sí? Frecuente en los diccionarios eh, o también en enciclopedias. También, por otro lado, tenemos índices de ilustraciones, tablas, figuras, gráficos, mapas, etc., ¿sí? Se trata de aquellos índices que enumeran ordenadamente estos elementos paratextuales, indicando
con cuáles son los números y títulos y las páginas donde se encuentran. Este tipo de índice es más común encontrar en libros, por ejemplo, de arquitectura o también en las enciclopedias. Las enciclopedias, sobre todo las más antiguas, que están llenas de imágenes, gráficos, figuras, presentan también este tipo de índice. Vamos ahora a cuáles son las modalidades, ¿sí?, de las tablas de contenido. Podemos realizar, ¿sí?, dos tipos de tablas de contenidos, una más simple y una más compleja, ¿sí? Podemos realizar un sumario que consiste en un resumen, compendio o suma de los temas sustanciales o importantes del texto, presenta las principales secciones de la publicación, por lo que solo incluye los títulos de los capítulos o artículos. Porque la intención es simplemente brindar una idea global del contenido. Es un índice más simple. En cambio, la tabla de contenidos que se construye como un índice general, se trata de un listado completo y pormenorizado de todas las divisiones y subdivisiones de una publicación. Es decir, que permite localizar rápidamente temas puntuales, dado que es más informativo, ¿sí? En un trabajo académico siempre es recomendable un índice general, todo aquello que sea más pormenorizado y detallado, ¿sí?, es más valorado que en este caso un sumario, que se utiliza más para otro tipo de texto. Veamos ahora algunos ejemplos. Por ejemplo, este es un índice que es sumario, ¿sí? Fíjense que solamente traeremos los títulos de los capítulos con el número de página y nada más. Es muy simple. Observen la diferencia con un índice general, en donde podemos observar que ya en la parte de los capítulos, ¿sí?, podemos encontrar un listado pormenorizado de cuáles son los subtemas, ¿sí?, y la numeración incluso. Veamos ahora, por ejemplo, un índice alfabético, ¿sí? En este caso, tenemos acá un analítico temático en donde pueden observar cada uno, ¿sí?, de los conceptos y cómo las subentradas, que en este caso no tienen un guión, están en minúscula y más hacia adentro para indicar que ese es un subconcepto que depende de un concepto más general. Fíjense que también tiene más de la indicación de una página porque no solamente se da referencia de una página donde aparece, sino en todas. Veamos ahora un ejemplo, un análisis de un índice, onomástico. Fíjense que tenemos los nombres de todos los autores que aparecen y al lado ya tenemos las páginas en las que son nombrados estos autores. Bueno, chicos, esto es todo, ¿sí?, por este video. Gracias por tu atención. Espero que te haya gustado. Si es así, me gustaría que le des likes o que te suscribas al canal. Así que yo me despido. Hasta la próxima.